En este video tutorial vamos a realizar una conexión remota a un servidor MySQL desde las aplicaciones Microsoft Access y desde la aplicación OpenBase. Para ello utilizaremos orígenes de datos o DBC y solucionaremos una serie de problemas que surgen. Como nuestro objetivo es tener un servidor remoto, aquí tengo el servidor remoto, una conexión remota a él, donde tengo instalado MySQL Server. Tenemos la aplicación Workbench, abre, tenemos MySQL Server, el usuario root, que se conecta desde localhost, que es la propia máquina. Aquí estaríamos conectados a mi servidor MySQL. Las conexiones las quiero hacer desde la máquina local. Para ello necesito los conectores o drivers o DBC que nos proporciona MySQL. Accedemos a su página web. MySQL. Bueno, MySQL Workbench. Podemos descargar MySQL. Aquí tenemos Developers MySQL Downloads, la página que habitualmente utilizamos. Y tenemos, pues, además de las versiones comerciales, tendremos pues, el cluster, Workbench, Utilities, Proxy, y aquí tenemos los conectores. Los conectores ODBC, que viene de Open Database Connectivity, vemos que tenemos un conector de 64 bits y un conector de 32 bits. Lo lógico sería pensar que, ya que vamos a realizar la conexión desde un Windows, en este caso un Windows 8 64 bits o un Windows 7 64 bits, que la conexión la vamos a hacer desde un Microsoft Access también de 64 bits, bastaría con descargarnos el conector de 64 bits para realizar estas conexiones. Lo vamos a hacer. Dice, solo queremos descargarlo, no necesitamos el login. Descargamos el de 64, pero vamos a descargar el de 32. Lo mismo, download. Una vez descargados, lo vamos a encontrar en nuestra carpeta download. Aquí los tenemos. Buscamos foro MySQL conector de 32 bits y de 64. Son paquetes MSI, Microsoft Installer, que automáticamente se van a instalar. Si hago doble clic al de 64 bits, acepto el acuerdo de licencia, GNU, licencia pública general, software libre. Hacemos una instalación típica, damos permisos para que se produzca esta instalación. Veremos que se nos ha instalado el driver. Podríamos ir a panel de control. Dentro del panel de control, en sistema y seguridad, tenemos herramientas administrativas. Dentro de herramientas administrativas, origen de datos de 64 bits. En la pestaña controladores vemos que se nos ha instalado el MySQL ODBC, tanto ANSI como Unicode. El problema surge que cuando iniciamos la aplicación OpenBase o Microsoft Access, en este caso voy a utilizar Access 2007, ¿no? Lo mismo es, cambia un poco la pantalla, pero bueno, vamos a una base de datos en blanco, le damos un nombre, crear, datos externos, en datos externos, vamos a decir aquí, base de datos ODBC, queremos vincular el origen de datos. La diferencia entre vincular e importar es que importar nos traeríamos todos los datos del servidor MySQL y pasarían a ser datos Access. Vincular, los datos siguen siendo de MySQL y la aplicación Access tan solo nos permite acceder a ellos. Pulsamos aceptar, nos pide cuál va a ser el origen de datos, le digo nuevo y aquí nos damos cuenta de que no aparece el conector que hemos instalado.
cuando en herramientas administrativas hemos visto que sí que estaba. El problema surge de que realmente el origen de datos que aquí llama la aplicación no es el de 64 bits, sino el de 32 bits. Por lo que es necesario instalar el controlador ODBC de 32 bits. Pulso cancelar, cancelar. Nos salimos de Access. Vamos a realizar la descarga e instalación. Bueno, la descarga ya la hemos hecho. Vamos a hacer la instalación del controlador ODBC de 32 bits. Digo instalación típica. Digo que sí. Finalizado. Una vez realizado la instalación del controlador de 32 bits, podremos ver que si vamos a orígenes de datos en herramientas administrativas, como estoy utilizando Windows 8, me da un enlace de datos a 32 bits y otro a 64 bits. ¿No? Aquí tenemos los dos. En controladores, en este momento ya tendremos instalado el controlador de MySQL. Tenemos 32 y 64. ¿De acuerdo? A partir de este momento ya podríamos hacer los orígenes de datos ODBC. Los que estáis utilizando Windows 7, por defecto no aparece un enlace al orígenes de datos de 32 bits y tendréis que ir a la unidad C, a Windows. Dentro de Windows tenemos la subcarpeta SysWop64, pulsamos doble clic. Dentro de ella va a aparecer la aplicación. Vamos a la O. Ya me he pasado. ODBC, podríamos haber ido por teclado, pero bueno, aquí vemos que tenemos ODBC. Y aquí está la aplicación de origen de datos de 32 bits. ¿De acuerdo? Windows, vais a la partición que tengáis instalada en Windows 7, en donde tengáis instalado Windows, C, la carpeta Windows, que está el sistema, y dentro de Windows SysWop64 y la aplicación ODBC AD32exe. Aquí veríamos que tenemos los controladores de 32 bits. Bueno, una vez instalados los controladores de 32 bits, vamos a cargar la aplicación Microsoft Access. Aquí lo tenemos, 2007, vamos a lo mismo de antes, base de datos en blanco. Bueno, podríamos elegir la carpeta donde la vamos a instalar, ¿no? En GPD, donde vayamos a instalar nuestra aplicación. Le damos a crear, base de datos en blanco, nos pide crear una tabla, pero nosotros queremos obtener los datos externos. Vamos a base de datos ODBC, elegimos vincular, pulsamos aceptar, vamos a crear un nuevo origen de datos, nuevo, y veis en estos momentos ya nos aparecerá los controladores de MySQL. Elegimos el Unicode, vamos a darle un nombre, Sakila, vamos a acceder a la base de datos ejemplo de MySQL, Sakila, finalizar, y nos pide una serie de datos, la IP del servidor, el puerto en el que escucha, el usuario, que sabemos que es root, la contraseña ASIR, y nos faltaría la IP del servidor. El servidor es la IP de la máquina remota. La tengo aquí, vamos a abrirla. ipconfig, comando que nos proporciona la IP de un sistema, en este caso 192.168.1.29. Vamos a nuestro controlador ODBC, 192.168.1.29.
268.1.29. Hacemos un test y vemos que la conexión es satisfactoria. Y nos aparecen las conexiones aquí. Pulsamos OK. Dice que no se guardó. Vamos a dar, tenía que haber cogido origen del equipo. Vamos a aceptar. Vamos a repetir el proceso. Unicode. Pulsamos siguiente. Finalizar. El nombre. Sakila. No, la descripción. 192.168.1.29. Puerto 3306 es el puerto en el que instalamos root, ASIR, el test de conexión satisfactoria y la segunda base de datos. Aquí la OK, aceptar. Bueno, ya nos aparecen todas las tablas que forman la base de datos. Aquí la podemos seleccionar todas. Seleccionar todo, aceptar. Bueno, alguna de ellas me pide cuál es el campo identificador. Usamos el primero de ellos. Aparece ID de identificar. Y ya tendríamos aquí todas las tablas. La tabla actor con todos los datos del actor. Información del actor. Son datos que están almacenados en MySQL. MySQL, que está en la máquina remota. Aquí lo tenemos. Tenemos que tener en cuenta que para que esto haya funcionado, root, que es un superusuario que se creó en la instalación, en principio tiene limitado el acceso remoto a MySQL, por lo que tenemos que crear una cuenta de root. From host le ponemos el símbolo tanto por ciento y aquí el nombre del usuario, las máquinas, el password, que es ASIR en los dos casos, y el rol administrativo le damos DBA, que es Database Administrator. Sin esta cuenta de usuario root tanto por ciento, no hubiéramos podido hacer una conexión remota. Por defecto, en la instalación de MySQL vienen limitados los accesos remotos del usuario root, ya que en el tránsito de la información a través de la red podría haber un sniffer que capturará la contraseña de este usuario que tiene todos los privilegios dentro de MySQL. Una vez que hemos hecho con Microsoft Access, podemos hacer lo mismo con OpenBase. Cargamos la aplicación. Estamos en Windows 8, pero es lo mismo. Microsoft Office OpenBase. Aquí cambia un poquillo, dice, en vez de crear una base de datos, lo que vamos a hacer es conectar a una base de datos existente. Me pide cómo me voy a conectar. Le digo que por ODBC, pulso siguiente, me dice el nombre del origen de datos. Le digo examinar. En este momento ya aparece el conector que hemos utilizado. El conector que hemos utilizado para la conexión desde Microsoft Access. Pulsamos siguiente. Nombre del usuario. Decimos root. Decimos que se requiere contraseña. Hago una conexión de prueba y me dice ¿cuál va a ser la contraseña? Así. Aceptar. Prueba de conexión. La conexión se ha establecido correctamente. Aceptar. Pulsamos siguiente. No quiero que registre la base de datos. Abre la base de datos. Para editar, finalizar. Me pide el nombre de base de datos. Algo
que también hemos hecho en Access cuando hemos entrado. Buscaríamos la carpeta donde queremos guardarla, le damos el nombre que queramos, podría ser Shaquila, siempre teniendo en cuenta que estos datos no están en este fichero, sino que continuarán estando en MySQL. Pulso guardar, finalizar y aquí vemos también todas las tablas que teníamos con los mismos datos que aparecían en Access. Bueno, con esto finalizo el video tutorial de conexiones a servidores remotos de MySQL a través de conectores o orígenes de datos ODBC, desde Access y desde OpenBase.